¿Cómo están amigos? En esta oportunidad vamos a realizar una pequeña introducción a lo que es la estructura atómica, en particular a los modelos atómicos. No se olviden suscribirse a mi página Química con Juan Carlos y darle un me gusta en Facebook y en YouTube suscribirse a nuestro canal. Bueno, en realidad, para poder hablar de estructura atómica, tenemos que recordar que la estructura atómica en realidad es una representación estructural del átomo. Y esto nos ayuda a comprender su comportamiento y propiedades del átomo. No es simplemente un dibujo, más que todo es un diagrama que nos ayuda a explicar el funcionamiento que existe en la química. Pero, ¿qué es la química? La química, como es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades y reacciones de la materia. ¿Pero qué es la materia? Son los átomos. ¿Y qué son los átomos? Entonces, iniciamos a lo que hemos venido diciendo, que vamos a hablar de los modelos atómicos. En realidad, empezamos con Leucipo y Demócrito, que eran dos filósofos que han vivido en el año quinto y cuarto antes de Cristo. Luego vino el primer científico, que era John Dalton, que propuso un modelo atómico basándose en lo que decían Leucipo y Demócrito. Luego Joseph John Thomson, que ha ido mejorando el modelo atómico de Dalton. Ernest Rutherford, Niels Bohr, Sommerfeld y Schrödinger. Estos eran los que han propuesto los modelos atómicos. Básicamente, Demócrito en el año 400 antes de Cristo, por el siglo V o cuarto antes de Cristo, decía, si partimos una manzana eternamente por la mitad, llega a esto hasta un punto donde encontramos una pequeña partícula donde ya no lo podemos dividir. Y a esto lo ha llamado átomo, a esta partícula que es eterna, indivisible, homogénea, incompresible. Eso es lo que decía eh, Demócrito. Entonces, a esta pequeña partícula lo ha llamado átomo. Saca sus postulados, donde decía que la materia está constituida por pequeñas partículas denominadas átomos. Y la palabra átomo quiere decir sin división o indivisible. Luego decía que los átomos son eternos, sólidos, indivisibles e indestructibles. Y también decía que entre átomos no existe vacío. Las propiedades de la materia deben ser de tamaño, forma y movimiento de los átomos. La materia, según su agrupamiento de los átomos, va variando. Eso es lo que manifestaba Demócrito. Luego aparece, obviamente, bueno, Demócrito decía que eh, el átomo era una esfera maciza, ¿no? Después de esto, por el año 1807, John Dalton también empieza a agarrar el postulado de Demócrito, ¿no? Toda la teoría de Demócrito empieza a agarrar y ha desempolvado lo que es esta teoría de Demócrito y de esta forma aporta y contribuye con un banderazo para una salida a la revolución de la ciencia, rompiendo también el pensamiento aristotélico, que era un pensamiento contrario a lo que decía Demócrito, ¿no? Entre filósofos decía, bueno, Aristóteles solo para él existía cuatro elementos de los que se formaba la materia: tierra, aire, fuego y agua. En este caso, John Dalton ha revolucionado y ha desempolvado la teoría de Demócrito y escribía bueno, él decía y escribía, ¿por qué un determinado volumen de agua no admite el mismo volumen de cualquier tipo de gas? Decía. Y reflexionando profundamente sobre esta cuestión,
y aunque no le satisfacía completamente, ha hallado una respuesta que decía que estaba convencido que la circunstancia depende del peso y la cantidad de las partículas constituyentes de los diferentes gases. Esto le ayudó mucho para poder escribir lo que es su teoría atómica, ¿no? Donde decía que los elementos están, bueno, son los átomos de un mismo elemento, o sea, son idénticos, mientras que los átomos de diferentes elementos son distintos. Eso es lo que decía John Dalton. Entonces, entre los postulados de John Dalton tenemos la materia está constituida por pequeñas partículas denominadas átomos. Los átomos de un elemento son idénticos en masa, tamaño y propiedades químicas. Los átomos de elementos diferentes son diferentes. Los átomos son esféricos, compactos e indestructibles. En una reacción química, los átomos se separan, se combinan o se reordenan. Los átomos de elementos diferentes se unen en relaciones numéricas simples para formar otros átomos, otros compuestos, ¿no? Entonces, eso es lo que decía Dalton, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver partículas de diferentes átomos, que para él también eran esferas macizas, pero de diferente forma, de diferente tamaño en realidad. Y así él lo iba relacionando los átomos de diferentes elementos. Por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno, argón, el carbón y así sucesivamente de diferentes elementos. Entre sus postulados decía que eh, para formar una molécula de agua, por ejemplo, se necesita un átomo de oxígeno, que era una esfera, y dos átomos de hidrógeno, y eso formaban una molécula de agua. Esta era la teoría básicamente de Dalton. Para él no existían los protones ni los electrones y peor aún los neutrones. Solo eran partículas esferas macizas que átomos de diferentes compuestos eran diferentes y átomos de un mismo compuesto, como el ejemplo del hidrógeno, son similares. Después de eso, en el año de 1904, Joseph John Thomson también plantea lo que es su modelo. Este era un físico británico que decía, ¿no? Para Dalton los átomos eran esferas sólidas diminutas y sin electrones, protones o neutrones. Pero ya pasando unos 10 años llega Thomson y quien ha mejorado el modelo atómico de Dalton, ¿no? Donde por primera vez rompió una de las más grandes reglas que había con Dalton, donde decía que los átomos eran indivisibles. Y en este caso, para Thomson sí se podían dividir porque ha descubierto lo que es el electrón. El electrón Thomson lo ha descubierto a través de los rayos catódicos. Este es el tubo de Crookes, William Crookes, donde los rayos catódicos se usan para que propagan en línea recta lo que son rayos eh, una línea de recta, cargas eléctricas, ¿no? Propagan en línea recta, entonces van desde el cátodo hasta el anodo. Entonces, esto lo ha propuesto William Crookes, es el tubo de William Crookes, quien decía que los rayos catódicos se usa para pasar energía a través de un ambiente con, bueno, con poca presión sin ningún, bueno, se puede decir casi al vacío, ¿no? Entonces, al colocar unas cargas magnéticas, por ejemplo, un imán, se puede ver el desplazamiento que existe de este rayo catódico hacia, en este caso, a la parte positiva, ¿no? Cuando no se coloca esta carga magnética, entonces el rayo catódico va del cátodo hacia el ánodo pasando. Pero sin embargo, si es que se da eh, un campo magnético, va a haber una desviación, va a existir lo que llamamos esa
esa desviación, ¿no? De este rayo catódico. Entonces, Thomson ha mejorado lo que ha sido este modelo, pero antes ha descubierto lo que es el electrón. Y entonces para Thomson, lo que era el átomo era una esfera positiva donde tenían pequeñas partículas eléctricas cargadas negativamente. Y a esto lo ha llamado el pudín con pasas, ¿no? El pudín con pasas de John Thomson. Es lo que llamaba, es como un pudín donde los electrones eran las pasas que estaban pegadas a lo que es esta esfera positiva, ¿no? Eso es lo que ha descubierto John Thomson. Entonces, esto es lo que hizo realmente que ganara el premio Nobel por el primer descubrimiento de la primera partícula subatómica que era el electrón por John Thomson, ¿no? Luego aparece Ernest Rutherford en el año 1911, donde también propone su modelo, que era el modelo planetario. Más o menos avanzó un tiempo y eh, que era un alumno de Thomson, ha publicado un descubrimiento sin precedente, un modelo nuclear del átomo, que a través de un experimento muy conocido, ¿no? Que ha realizado Rutherford, que era la lámina de oro, ¿sí? La lámina de oro, donde hace pasar partículas alfa a través de la lámina de oro y descubre que hay una parte donde estas partículas, una pequeña porción, se desvía o rebotan, ¿no? Pero la mayoría pasa. Entonces, esto le ha ayudado le ha hecho pensar mucho a lo que es Rutherford y decía que no era como decía Thomson, ¿no? Que para Thomson este era el modelo de pudín con pasas, donde las pasas son los electrones, en este caso las esferas azules, y esto es lo que se esperaba, que a través de esta lámina, donde la fuente de partículas alfa atraviesa la lámina de oro, casi todas pasarán si hubiera una poca desviación. Sin embargo, en el modelo de Rutherford decía que había una parte maciza donde estaba cargado positivamente y por eso estas partículas alfa rebotaban, porque las partículas alfa son cargas positivas y rebotaban. Entonces, no pasaban, como decía el modelo de Thomson. Entonces, había unas pequeñas desviaciones, pero casi todo pasaba. Entonces, esto le ha ayudado a sacar sus postulados también a lo que es Rutherford. Para Rutherford, el átomo es un sistema planetario de electrones girando alrededor del núcleo atómico. El núcleo atómico es lo más pesado y con carga eléctrica positiva. El modelo atómico de Rutherford puede resumirse diciendo que posee un núcleo central pequeño con carga eléctrica positiva que contiene casi toda la masa del átomo. Los electrones giran a grandes distancias alrededor de órbitas circulares. La suma de las cargas eléctricas negativas de los electrones debe ser igual a la positiva del núcleo, ¿no? Ya que el átomo es eléctricamente neutro. Eso es lo que decía Rutherford, ¿no? Sus postulados. Entonces, ha ayudado, por eso se llama sistema planetario, porque básicamente para él tenía un núcleo y los electrones eran como los planetas que giraban alrededor del Sol. Estaban cargadas eléctricamente, ¿no? Sin embargo, había una inconsistencia en este modelo donde se cuestionaban por qué los electrones, si son negativos, no, y el núcleo es positivo, no llega a acercarse más al núcleo, hasta que hay un momento que va a estallar esto. Entonces, eso no ha podido explicar lo que es Rutherford, ¿no? Entonces, ha sido una inconsistencia en el modelo. Luego llega Niels Bohr en el año de 1913.
Niels Bohr decía que el modelo de Rutherford era un poco inestable. Bueno, todos sabían que era inestable por esa situación de las cargas eléctricas que no se atraen a la carga positiva del núcleo, porque contradecían las leyes de Maxwell, donde el electrón pierde energía y en un momento llega a colapsar al llegar al núcleo. Entonces, eso es lo que no ha podido explicar Rutherford, pero Niels Bohr dice que son espectros de emisión característicos. Entonces, el átomo, eh, Niels Bohr decía que el átomo tiene su núcleo que está cargado positivamente y los electrones que están cargados negativamente, pero están a través de orbitales donde cuando están en un orbital prácticamente no irradian ni emiten energía, entonces por eso no llegan al centro. De esa manera es como lo ha explicado Niels Bohr, lo que es el modelo atómico de Thomson. Solo emite o irradia energía cuando sube un nivel o va de un nivel a otro. Puede subir o bajar de un nivel. Estas órbitas lo llamaban niveles de energía. ¿Ya? Entonces, cuando existe aumento de energía en las órbitas, entonces existe un desprendimiento o un, una absorción de energía radiante, ¿no? Eso es lo que decía prácticamente Bohr. Entonces, como no tomaba en cuenta las posiciones, los anteriores no tomaban en cuenta las posiciones de los electrones en cuanto a sus órbitas. Esta es la gran aporte que hizo Niels Bohr de acuerdo a lo que es el modelo más popular hasta ahora conocido, que eran los planetas alrededor del Sol. Y un ejemplo es la Tierra, que es el electrón, digamos, la Tierra tenemos y es un electrón que está alrededor del Sol. Pero la Tierra no puede saltar a un orbital de Marte, por ejemplo, o de Venus. No puede ir a un orbital así, solo puede girar alrededor de su orbital. Así lo ha explicado lo que es Niels Bohr, ¿no? Y también ha propuesto algunos postulados. Para Bohr decía, los electrones giran alrededor del núcleo, describiendo solo órbitas circulares, y cuando un electrón se encuentra en estado normal, gira en órbitas estacionarias, o sea, cuando está en el centro, en su órbita, solo gira en órbita estacionaria y no emite energía. Y un tercer postulado, puesto que el electrón gira alrededor del núcleo, se cumplirá en todo momento lo que es la fuerza centrífuga. Es igual a la fuerza de atracción electrostática. Eso es lo que decía Niels Bohr, ¿no? Luego vamos a pasar a un modelo que es de Sommerfeld, que en 1916, después de lo que ha propuesto Niels Bohr, para Sommerfeld, Alfred Sommerfeld decía que, bueno, básicamente no son órbitas circulares que describen alrededor del, del núcleo, más bien son órbitas elípticas, donde entonces ha empezado a introducirse lo que son los números cuánticos y decía el primer número cuántico, bueno, para n1, L vale 0 y esa es una forma circular, cuando L1 ya es una forma elíptica y así sucesivamente va aumentando las formas elípticas. Prácticamente ese es el modelo de Sommerfeld, que solo hay un, un orbital que es en forma circular, los demás son en formas elípticas, ¿no? Luego, después de eso, bueno, antes de Schrödinger, aparece un físico alemán, quien es Heisenberg, quien ha postulado el conocido principio de la incertidumbre, el cual establece que no es posible conocer dos pares de magnitudes físicas observables
y complementarias que sean conocidas con precisión, ¿no? Arbitraria. Por ejemplo, la posición y el movimiento de un electrón. Eso es lo que decía Heisenberg. Entonces, no es posible conocer al mismo instante la posición ni el movimiento. Si queremos conocer la posición de una partícula subatómica, necesitamos bombardearla con partículas para poder observarla. Decir. Pero si alteramos su movimiento para saber su posición, no podemos conocer su movimiento. Y viceversa, si alteramos su posición para conocer el movimiento, no podemos conocer lo que es su posición. Entonces, no podemos conocer las dos al mismo tiempo. Podemos, bueno, esto lo ejemplificaba con el gato de Schrödinger, ¿no? Que, ¿qué dice esto, no? Cuando, si metes un gato en una caja, la caja, el gato de Schrödinger que decía, le metemos una botella de veneno y cronometramos, que podía matarlo al cabo de 30 minutos y volvemos en una hora y regresamos al lugar donde está la caja y el gato está vivo o muerto a la vez, ya que el sistema es un perfecto equilibrio de probabilidad. Bien podría haber reventado la botella y matar al gato o no. Y hasta eso, y hasta que no hagamos colapsar el sistema, no sabremos con certeza qué es lo que ha sucedido. Entonces, eso es lo que nos indica el gato, famoso gato de Schrödinger, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos hablar que estamos hablando de modelos probabilísticos, básicamente, y la física cuántica es la representación de la probabilidad matemática en la vida real, ¿no? Entonces, ahora volviendo a modelo de Erwin Schrödinger, este modelo atómico debe tener muy en claro que no es un sistema solar, sino es un sistema ubicado por globos o lóbulos también llamados, ¿no? Y en el centro está lo que es el núcleo positivo, y, y después de este modelo podemos decir que han sacado los siguientes postulados, ¿no? Postulados de Schrödinger. Los electrones son como función de onda. Eso es lo que decían. Nos apartamos de esa idea de que los electrones son esferas de la teoría hondo-corpúsculo de Broglie, ¿no? Luego es un modelo netamente matemático, probabilístico. Entonces, un modelo matemático probabilístico donde nos dice la probabilidad de encontrar al electrón, un área donde podemos encontrar al electrón. Luego nos habla de las nubes de probabilidad, que son los orbitales, o también llamados REMPE, que básicamente REMPE es la región de espacio energético de manifestación probabilística del electrón. Ese es el REMPE, ¿no? Eh, eh, Eso es lo que nos decía entonces. No describe cómo es el núcleo ni su estabilidad, eso es algo real. Explica solo la estructura electrónica del átomo y su intersección con otros átomos. Eso es lo que nos explica el modelo de Schrödinger, ¿no? Luego tenemos una ecuación de onda, ¿ya? La ecuación de onda de Schrödinger que depende del tiempo. Y para un caso general es una ecuación tridimensional, que es esta, la ecuación de Schrödinger, ¿no? Que básicamente con esto se han hallado los números cuánticos que ahora conocemos, ¿no? El n, el L, el M y el S. Bueno, básicamente los tres primeros, el S no. El N, número cuántico principal, número cuántico azimutal, que es el L, y el magnético, que es el M, ¿no? Básicamente aquí entonces nos describen los tres números cuánticos donde tenemos el primer nivel, L, y los subniveles de energía. Aquí está el N, S. Cuando hablamos de subniveles de energía, hablamos del S, P, D y el F, que son los espacios
básicamente donde tenemos la probabilidad de encontrar electrón. Si hablamos de 1s, este puede ser el 1s, donde aquí tenemos un pequeño punto, lo que es el núcleo, y toda esta área alrededor del núcleo es el espacio, la probabilidad de encontrar el electrón. Aquí tenemos el núcleo, 1s, 2s, y encontramos los orbitales p, que son tipo lóbulos, que están alrededor, bueno, están cruzando lo que es el núcleo está aquí. Luego tenemos los orbitales d, que serían igual lóbulos, de diferente forma. Y así va eh, viéndose cómo puede ser esta densidad de probabilidad de ubicación de lo que es el electrón, ¿no? Entonces, gracias a esa ecuación de Rödinger, hemos podido hallar las soluciones a esta ecuación, donde hemos hallado el primer número cuántico, el principal, o de energía, n, el L, que es el número cuántico secundario, o de su nivel de energía, L, donde con L podemos ver si es su nivel S, P, D o F, ¿no? Y el magnético que nos dice la orientación de los orbitales en el espacio, ¿no? El número cuántico magnético M. O en otros casos también llamado LM, ¿no? Y ahí tenemos los diferentes orbitales, donde está 1s, 2s, 3s, el P que son lóbulos, el núcleo está aquí en el centro, este es PX, PY, PZ, y el núcleo siempre va a estar en el centro, y juntados los tres, sería esta más o menos la región donde se puede encontrar a los electrones, la probabilidad. Y hablando de los orbitales D, aquí tenemos lo que son estas funciones de áreas donde podemos encontrar al electrón en los subniveles D y en F, que sería un poco más complejo, ¿no? Estas son las ecuaciones que básicamente salen del modelo probabilístico al resolver la ecuación de onda, ¿no? Básicamente eso es un resumen de lo que podemos decir de eh, los modelos atómicos. Obviamente, si es que tienen alguna consulta, nos pueden escribir, o si hay alguna pregunta también. Y si quisieran que expliquemos algo más, también nos pueden escribir o comentar en los videos, ya sea en Facebook o en YouTube. Muchas gracias.